Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. En estos momentos, a horas del plebiscito constitucional, hay encuestas que dan vencedor al en contra y otras encuestas que dan vencedor al a favor. Si usted hace un promedio de todas las encuestas disponibles, la ventaja es del en contra. Algunos estudios indican que el en contra es mayoritariamente santiaguino y en la quinta región, y que en las otras regiones hay mayoría del a favor. En las encuestas binarias, aquellas que tienen solo dos alternativas, los votos nulos siempre son muy bajos. Hay cierto consenso en las encuestadoras que una cantidad inusual de votos nulos beneficiaría al a favor. Este domingo sabremos los resultados muy temprano. Yo calculo que en Radio Bio Bio estaremos a eso de las 19 horas dando el resultado con una proyección consistente, a menos que haya una disputa voto a voto. Pero aun si fuera así, una hora más tarde, a eso de las 20 horas, ya va a estar todo claro. El plebiscito ha demostrado una vez más que hay dos sectores cuyos modelos de país no es posible conciliarlos. No es posible conciliar un modelo con el otro porque son muy distintos. No es que haya faltado muñeca política o que haya faltado negociación. Simplemente no conversan porque no es factible conversar. Si usted lo mira desde el punto de vista político, vea cómo hace rato se desmoronó el centro político. La democracia cristiana, de ser un gigante de los partidos, una verdadera cultura política, ha pasado a ser un pigmeo irrelevante. El PPD, que en sus filas, lo recuerdo ahora, militaron personas de la derecha, de esa derecha irreductiblemente democrática, ahora renunció oficialmente a la socialdemocracia y hoy es dirigido por el senador Jaime Quintana, el hombre que con palabras indelebles dijo que había que usar una retroexcavadora para cambiarlo todo, para refundar Chile. Y el Partido Socialista también renunció a la socialdemocracia, también en forma oficial, para decididamente ser un partido de izquierda a secas. El motivo de
de otra conversación. Este motivo podría ser motivo de otra conversación, pero este es un claro retroceso posiblemente de la renovación socialista. Lo que es claro es que este tránsito lo inició Michelle Bachelet y los que antiguamente se llamaban los autoflagelantes, a los que adhirieron muchos que estaban en otra posición, ya sea porque estaban camuflados, ya sea por cálculo, ya sea por ausencia de convicciones, por lo que sea. Por esa razón, eso de las dos almas del gobierno, más que un asunto de fondo, se refiere más a un asunto generacional, a un asunto de formas, a un asunto de estilos, más que a estas alturas diferencias ideológicas. Reitero entonces que llegar a una constitución de consenso era prácticamente imposible. O sea, se lo digo de otra manera. Hace poco más de un año, la constitución de Elisa Loncón, de Jaime Baza, de Fernando Atria, se plebiscitó y en favor de esa constitución estaban la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Esto demuestra que ya no había centro y que las diferencias entre el llamado socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista eran diferencias solo marginales. Hay algo más. No es posible pedir a los que querían esa constitución, con Michelle Bachelet a la cabeza, por ejemplo, pudiesen adherir a otra constitución como esta que se plebiscita, que es totalmente distinta. Es prácticamente imposible. Incluso es moralmente difícil pedirle que renieguen de lo que defendieron con tanto ahínco hace poco tiempo y que renuncien a convicciones profundas. Algunos han comparado el proyecto que se propone con el que se rechazó el año pasado como iguales en su carácter extremo. Mire, a usted legítimamente podrá no gustarle el texto que se propone y que se va a plebiscitar el domingo, pero decir que son iguales en cuanto a que son extremos es una exageración. Eso no es verdad. Porque ahora hay 12 bases constitucionales concordadas y si hubiese habido alguna transgresión a esas bases, había una instancia de reclamo. Bueno, ocurre que nadie reclamó. Las bases se respetaron. Y la reconocida Comisión de Venecia dijo que el proyecto constitucional que se va a plebiscitar se ajusta a los principios democráticos y constitucionales universalmente reconocidos. Naturalmente que se pueden tener serias divergencias del texto que se está plebiscitando. Hay críticas, por ejemplo, que indican que el nombramiento de jueces será mucho más político, porque ya está politizado, pero que se va a politizar aún más de lo que ya está. Una de las divergencias mayores es sobre el principio de subsidiariedad. Este principio indica, ¿qué es lo que indica el principio de subsidiariedad? Indica que el Estado no deberá realizar aquellas actividades que son adecuadamente realizadas por particulares, ya sea en forma individual o a través de cuerpos intermedios. En la actual Constitución, pese a todo lo que se ha dicho, no se nombra este principio, aunque la izquierda señala que está implícito. La izquierda ha sostenido que el Estado subsidiario es contrario al Estado social y democrático de derecho, pero la Comisión de Venecia, por el contrario, ha dicho que el Estado subsidiario y el Estado social y democrático de derecho son compatibles. La derecha, hay una parte de la derecha que va a votar en contra. Y esa derecha, tipo Rojo Edwards, sostiene lo mismo que la izquierda, o sea, que la subsidiariedad no es compatible con el Estado social y democrático de derecho. La diferencia es que la izquierda quiere eliminar todo vestigio de subsidiariedad, mientras que la derecha, esa derecha, la que está en el en contra, está contra el Estado social y democrático de derecho y por lo tanto quieren un Estado subsidiario siempre. Argumentan que es un concepto vago e indefinido y que bajo esta constitución que se va a plebiscitar, cualquier juez a su arbitrio podría aplicarlo sin límites y limitar la actividad privada. La Comisión de Derecha de Venecia dijo exactamente, en todo caso, lo contrario. Y esto fue además rocambolesco porque la izquierda votó, escuche bien, votó en el Consejo Constitucional en contra del Estado Social y Democrático de Derecho, o sea, en contra de lo que ella defiende, porque lo que quería era el todo o nada, cero subsidiariedad para votar a favor. Se da cuenta porque hace un rato le decía que había dos modelos, el de la izquierda y la derecha, que son inconciliables porque es el todo o nada. Y esto tiene consecuencias.
En salud, por ejemplo, la izquierda propone un sistema único de salud, un sistema estatal único para todos y que para el que pueda pagar haya seguros complementarios, el que pueda. La derecha, y así lo consagra el texto que se va a plebiscitar este domingo, propone un sistema mixto, como el actual, en parte subsidiario, o sea, un sistema público y privado que coexisten. La izquierda plantea que la posibilidad de elección la elección en materia de salud es una utopía, porque solo esa posibilidad de elección la tienen los que tienen recursos económicos para optar a un sistema privado, y por lo tanto es una posibilidad de elección solo para los más ricos. La derecha sostiene que el Estado lo hace mal, que tiene listas de espera y que en el sistema privado no hay ninguna lista de espera, por lo que es el Estado el que debe mejorar. El proyecto constitucional, eso sí, establece la existencia de un Plan Nacional de Salud. Pero como usted ve, le doy ejemplos de temas que son álgidos en la discusión constitucional y en los que no hay acuerdo posible. Reitero, el texto constitucional permite la elección entre sistema público y privado y eso no lo quiere un sector del país, por lo menos la izquierda o el oficialismo. Y lo mismo ocurre en materia de pensiones y otros asuntos. En pensiones, por ejemplo, hoy el sistema puede ser cambiado incluyendo el destino de los fondos con una simple votación de mayoría en el Congreso y el texto que se va a plebiscitar exige un quórum de un 60%. En cuanto a la igualdad ante la ley, un elemento fundamental en el Estado de Derecho, la derecha del a favor sostiene que el texto establece la igualdad a secas, como es tradicional, igualdad ante la ley. La derecha del en contra, esa pequeña derecha que está en contra del texto, dice que hay expresiones en diversos artículos de la Constitución que se refieren a remover obstáculos para lograr determinados objetivos y que es ahí donde se consagra lo que se llama la igualdad sustantiva como un principio. O sea, aquella igualdad que se logra con la intervención del legislador o el juez para equiparar a los que están en desigual situación por razones culturales, de género, familiares o económicas. Esa derecha sostiene que deja al arbitrio de políticos y jueces establecer igualdades artificiales que llevan a la arbitrariedad. Y lo mismo se ha dicho con la obligación de acatar como principio la interculturalidad o la solidaridad, lo que de nuevo se deja a la interpretación de los magistrados. Y por eso hay alguna derecha que está en contra porque sostiene que estos principios finalmente van a hacer que esta Constitución sea totalmente distinta a la que creen los otros sectores de derecha. Es cierto que el texto propuesto es mucho más extenso que la Constitución vigente, por ejemplo, en protección ambiental, es mucho más amplio, intenso en protección ambiental. Incluso algunos críticos han dicho que consagra una ecología profunda, que yo creo que puede ser una exageración. Que lo sea o no dependerá de nuevo de parlamentarios y jueces. Estos son los puntos esenciales en que se dividen en a favor o en contra. Es evidente, pese a todo lo dicho, que hay mayores garantías en esta Constitución que se propone para las mujeres que en la Constitución actualmente vigente. Más allá de alguna interpretación torcida o que se quiera más, esta es la verdad. Hay un consenso mayoritario que en la fórmula de resguardar la vida de quien está por nacer, que sería una fórmula compatible con el aborto de las 3 causales hoy vigente. Solo un dato. Cuando se votó en el Consejo Constitucional esto de proteger la vida de quien está por nacer y hubo muchas críticas, se quiso volver a la fórmula que está hoy día, o sea, proteger la vida del que está por nacer, la fórmula de hoy. ¿Sabe quién votó en contra? La izquierda. Y resulta que después ahora critica que se haya mantenido el quién, pero con sus votos permitió que se quedara el quién, porque hay un cálculo político también en todo esto que no hay que soslayar. No deseo entrar en más detalles porque sería incluso más tedioso, salvo un aspecto que yo creo esencial. El corazón de una Constitución siempre será, además de las garantías individuales, el régimen político, porque es la Constitución y no otra institucionalidad normativa la que regula el régimen de gobierno. Y ocurre que el régimen político chileno hoy está totalmente trabado. Se hace imposible gobernar porque los presidentes no solo no tienen mayoría en el Congreso, sino porque hay tantos partidos políticos que no se puede llegar a acuerdos razonables. Es una especie de archipiélago de partidos, pequeñas islitas.
En el Congreso hay parlamentarios de 21 partidos políticos hoy y hay constituidos 25 partidos y en formación no sé cuántos más. El sistema, como usted comprenderá, no resiste. Hoy tenemos diputados y senadores que casi no sacaron votos y resultaron electos. Existe un consenso, yo diría uno de los pocos consensos, de que la Constitución que se va a plebiscitar mejora sustancialmente el régimen político, dando mucho mayor gobernabilidad al país. ¿Por qué? Porque se baja el número total de diputados. También se baja, obviamente, los que se eligen por cada distrito. Y para que un partido esté en el Congreso tiene que tener un mínimo del 5% de los votos. Y los parlamentarios que renuncien a un partido pierden la calidad de parlamentarios. O sea, se restringen ese tipo de cuestiones que hace que haya tanta dispersión, tantos partidos y por lo tanto con menos partidos habrá menos coaliciones y será posible llegar a acuerdos. Pese a que esta es una constitución con una impronta de la derecha, fíjense que crece el Estado con muchos órganos nuevos y esto es una especie de contradicción. A ver, ¿qué instituciones crea nuevas? Agencia Nacional contra la Corrupción, Tribunal de Ejecución de Penas, Consejo de Control Ético, Servicio Civil, Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, Fiscalía Supraterritorial, Tribunal de Cuentas, Policía Fronteriza y 3 órganos autónomos de la gobernanza judicial. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que gane una u otra alternativa? O sea, que gane la a favor o la en contra. Desde ya podemos decir que en democracia los grandes asuntos, el camino a seguir en un determinado país, esto se resuelve en democracia mediante las elecciones. Bueno, en Chile hemos tenido plebiscito de inicio del camino constitucional, usted recordará con un a favor de 80 a 20%. La elección de convencionales constituyentes, el plebiscito de salida del año pasado, con la victoria amplia del rechazo, la elección de gobernadores regionales, la elección del presidente Gabriel Boric, la elección de parlamentarios, la elección de consejeros constitucionales. Pese a todas estas elecciones, nada se ha resuelto. Lo que da lugar a la evidencia, una evidencia que está a la vista de todos, que hay una prolongada crisis que estamos viviendo en Chile. Las elecciones no están resolviendo nuestras disyuntivas. Dicho esto, ¿qué ocurrirá si gana el apruebo? Si seguimos las encuestas, de ganar el apruebo sería, yo creo que por una pequeña mayoría. Será una constitución aprobada entonces en el límite. Se deberán dictar cerca de 30 leyes para que entre en régimen el nuevo texto constitucional. Y en toda elección siempre hay ganadores y perdedores. Si gana el a favor, será una derrota más, la tercera para el gobierno de Gabriel Boric. No es un misterio que el oficialismo, con el presidente a la cabeza, está por el rechazo. Una tercera derrota. A casi 2 años de transcurrido del inicio del gobierno, yo creo que es un fracaso definitivo. Si hasta ahora el presidente Boric ha gobernado poco, hasta el final será un gobierno de simple administración. Es posible que se transforme incluso en un gobierno identitario, que gobierne en los últimos 2 años solo para su sector, que envíe proyectos de ley mucho más radicales, sin ninguna posibilidad de que sean aprobados, y solo para hacer el checklist, un saludo a la bandera, para que se diga, mira, lo intenté, pero no me dejaron. Si gana el a favor, se producirá como siempre las sacadas de cuenta, vendrán las venganzas, los reacomodos. Evidentemente que no habrá reforma alguna. Mario Marcel deberá comenzar a buscar con sus amigos, los economistas son solidarios entre ellos, un trabajo en el extranjero. El fracaso, que yo diría ya existe, será más profundo, más insalvable, más gris, una derrota sin épica ni algo de gloria. Si gana el a favor, habrá una pausa en la discusión constitucional hasta nuevo aviso, o como dice el Partido Comunista, hasta que cambie la relación de fuerzas o cuando cambien lo que llaman las condiciones objetivas. Si gana el a favor, yo diría que la derecha adquiere viento de cola, posiblemente va a tener un amplio triunfo en las municipales del próximo año, en la elección de gobernadores del próximo año, en las parlamentarias y presidenciales.
Y si gana el a favor, gana José Antonio Cast ante una dubitativa Evelyn Matei. O sea, ganan los republicanos. Esto no quiere decir, obviamente, que Matei no tenga alguna posibilidad presidencial. ¿Qué pasa si gana el en contra? Desde el punto de vista institucional, obviamente mucho más inestabilidad. Y se lo explico por qué. La actual arquitectura constitucional, la de hoy día, y que se mantendría si gana el en contra, está compuesta por la Constitución y por las leyes orgánicas constitucionales. Y le quiero explicar que cuando se dice que el texto que se va a plebiscitar es muy extenso en comparación al actual, la verdad es que no lo es tanto, porque la nueva Constitución no contempla leyes orgánicas constitucionales y muchas de esas normas están incorporadas al texto. Por lo tanto, si usted compara peras con peras, yo diría que el texto que se propone no es tanto más extenso que el actual. Dicho eso, desde el estallido social, los quórum para modificar la actual Constitución bajaron de 2/5 a 4/7 y las leyes orgánicas constitucionales bajó el quórum de 4/7 a solo mayoría absoluta. ¿Qué pasa acá? Que el texto que se propone tiene un quórum de 3/5. Por lo tanto, si gana el en contra, la arquitectura constitucional queda mucho más débil porque queda más fácil de modificar. Y las leyes constitucionales, insisto, solo por mayoría absoluta. ¿Y cuáles son las leyes constitucionales? Le voy a dar algunas para que usted se imagine, tenga una idea de lo importantes que son. Las leyes constitucionales, hay una que regula el sistema electoral público. Está la ley de enseñanza, la ley de partidos políticos, la ley de concesiones mineras, la ley de bases generales de la administración del Estado, la ley que regula los estados de excepción constitucional, la ley del Congreso Nacional, la ley del Poder Judicial. Usted me dirá, pero si el Poder Judicial está en la Constitución, no, pero esta ley regula la organización y atribuciones de los tribunales. La ley del Ministerio Público en cuanto a organización y atribuciones, la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Servicio Electoral, la ley del Tribunal Calificador de Elecciones, la ley de la Contraloría General de la República, la de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la del Banco Central, la creación, supresión y denominación de regiones, la ley de los consejos regionales, la ley de municipalidades, puedo seguir. Todas estas leyes, que hasta hace poco tenían un quórum de modificación del 4/7, cayeron a simple mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que es evidente y nadie podrá discutirlo, nadie podrá argumentar en contrario, que la institucionalidad constitucional chilena está mucho más debilitada y por lo tanto va a depender de los vaivenes de las mayorías que haya en el Congreso. Una victoria del en contra es también una victoria de Gabriel Boric y su gobierno. Es verdad que habrían preferido, van a preferir una constitución de Pinochet, como decían el año pasado, o la constitución de Lagos, como la renombraron ahora, y algunos dicen, bueno, pero es derrota igual. Pero la verdad es que cuando se han sufrido derrotas, lo que hay que hacer es control de daños, limitar las pérdidas, prepararse para el próximo asalto. O sea, es una victoria porque va a controlar los daños. Le voy a poner un ejemplo histórico. En la Segunda Guerra Mundial, el retiro de Dunkerque de los ingleses, o de los ingleses y algunos franceses, ¿fue una derrota o la base de una victoria? El en contra le da aire, le da oxígeno al gobierno. Le permitirá, por ejemplo, si el domingo tiene la victoria del en contra, hacer el lunes un cambio de gabinete sin tanto dramatismo. O sea, sacar a Carlos Montes, sacar a la ministra de Salud Jimena Aguilera y unos cuantos ministros más, sin tanto drama. Y exigir a la oposición que ceda en las llamadas reformas estructurales, que permita aumentar impuestos. Y hasta podría el presidente tener un ligero espacio para negociar con algunos sectores de la derecha. El en contra aumentará las posibilidades de la izquierda en las próximas elecciones y abrirá el espacio, en tiempos no muy largos, para un nuevo proceso constitucional, porque nadie, creo yo, podrá sostener que la izquierda se va a quedar con la constitución de Pinochet/Lagos. Si gana el en contra, será una derrota para José Antonio Cast. Evelyn Matei podría perder igual, porque le pasarán las cuentas por sus dudas y marchas y retromarchas.
El mercado, por su parte, me refiero a la economía, tiene asimilado que gana el en contra, por lo que ahí no se esperan grandes novedades, o sea, seguiría todo igual de mal en verdad porque la economía no está bien. Como hemos dicho varias veces, parece evidente que el problema de Chile no es normativo, salvo en cuanto al sistema político, y que las elecciones no están resolviendo nada. Y es posible que esta elección, el plebiscito de este domingo, tampoco resuelva las cosas como alguien quisiera, o sea, que pusiera en marcha de nuevo el país. O sea, me refiero que tampoco se van a resolver los grandes temas del país. Hay una sola duda. Si esta semana, con lo ocurrido en estos días, si la avalancha de malas noticias para el gobierno ha movido algo la aguja en beneficio de la favor. Yo creo que hay dudas al respecto. Algunos dicen que no ha movido la aguja. El intento de la oposición de que el plebiscito tuviera clivaje, ¿qué es lo que quería la derecha? Que este plebiscito tuviera el clivaje gobierno y oposición, aprovechando que el presidente de la República no tiene tanto apoyo público. O sea, que sea eso más que el apruebo o rechazo del texto constitucional, pero esto no fructificó mayormente. La verdad es que muy pocos, pero muy pocos, yo estoy seguro que usted me va a encontrar la razón, muy pocos leyeron el texto constitucional y lo que están predominando son más bien las emociones, el hastío, el fastidio, cierta repulsión incluso, o sea, yo diría lejanía e indiferencia. Cierto convencimiento de que esos ciento y tantos artículos no van a cambiar las cosas. Y aquí hay otra derivada. Si gana el a favor, la pasada de cuenta a Revolución Democrática será homérica, de esas que se transforman en mito, o sea, habrá una revancha. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana, si es que se mueve la aguja, ¿no? Esta semana fue brutal para el gobierno, aunque insisto, yo no sé si cambió las cosas en cuanto al plebiscito. O sea, ver a Carlos Contreras, el jefe de Democracia Viva, la Fundación Democracia Viva, pareja de la diputada Catalina Pérez, expareja de la directora de presupuestos Javiera Martínez, y a Carlos Contreras, el seremi de la vivienda, el jefe de gabinete en su momento de Catalina Pérez, detenidos, entrando a un tribunal esposados, cabizbajos, rehuyendo miradas, o con la mirada dirigida al suelo, al piso, como si el piso fuera un horizonte infinito, yo creo que es muy fuerte para el gobierno. Haber escuchado una y otra vez que Democracia Viva nada tenía que ver con Revolución Democrática y enterarnos que la primera factura que emitió la Fundación Democracia Viva, la factura número 1, la emitió Revolución Democrática, además por labores de campaña política, probándose así que todo eso de que no tenían nada que ver era una mentira, la verdad es que es algo fuerte. Cuando estalló el asunto, entonces decidieron además una operación de ocultamiento. Sofía Valenzuela, tesorera y consejera regional de la región metropolitana de Revolución Democrática, pero además tesorera del partido, escribió así, este es un WhatsApp: querides, estoy viendo con Manuel la factura por pagar la factura de Democracia Viva por la campaña. Manuel no cachaba el contexto de la situación con Antofa y me plantea que es súper delicado. Recomienda bajar esa factura y que nosotros paguemos al partido. Es bien fuerte saber que querían pagar a Democracia Viva con platas públicas y al darse cuenta que era un escándalo, resolvieron esconder la factura y pagar de otra manera. Esconderla. Todos sabíamos que la cúpula de Revolución Democrática supo antes de todo el caso de Democracia Viva, antes de que explotara el caso en forma pública. Y todos sabíamos que se prepararon para cuando explotara. Pero la verdad es que tener ahora pruebas de que prepararon un relato, que prepararon una historia, o si usted prefiere, prepararon una especie de embuste con el que nos intentarían convencer a todos nosotros, ellos, los que venían a limpiar la política como unos catones del siglo XXI y descubrir que son totalmente distintos a eso que prometieron, la verdad es que también es muy fuerte. Y saber que la diputada Catalina Pérez nos haya tratado de convencer a través de unos videos donde aparecía convenientemente pálida, doliente, demacrada, sin sus afeites habituales, sin su altanería acostumbrada, que nos dijera que ella no tenía idea de nada, que con su pareja, Daniel Andrade, eran compartimentos estancos
como si fueran dos personas extrañas cuando se trataba de asuntos laborales, para enterarnos ahora que en horas de descanso, en el lecho común, sí conversaron de estas cosas y que la Cata no dijo la verdad, nos mintió a todos. Eso es fuerte. Y ser que la misma Cata, Catalina Pérez, había recibido dineros, millones de pesos de Democracia Viva y desde las cuentas de Daniel Andrade, por lo que no solo habría sabido, sino que eventualmente participado del asunto, es fuerte. Ahora, ella dice que no, que son sus ahorros y que los había invertido en el mercado de capitales, sí, para ganar intereses, como el más puro exponente del modelo neoliberal. Esa es la explicación que da, allá ella. Y es brutal saber que han ofrecido toda la colaboración para luego descubrir, porque dijeron hemos colaborado en todo, pero después hemos descubierto que borraban los mensajes de WhatsApp para protegerse de cualquier investigación. Me avisa si borro, decía Carlos Contreras. Y saber que las correrías de Andrade y Contreras las supo casi todo el partido, porque las supo Catalina Pérez, las supo el senador Juan Ignacio Ugarte, y allá lejos, incluso la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dressner, el secretario nacional abogado Edson de Toni, que daba consejos legales, lo supo Paz Fuica, consejero de Antofagasta, y prepararon un relato, como les decía, un cuento. Y ahora nos quieren hacer creer que pese a que todos eso sabían, los factotum, los controladores de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, que él no supo nada, que Miguel Crispi, el jefe del segundo piso, los políticos con más poder en el partido nunca supieron nada y nos quieren hacer creer eso. Y yo diría que es fuerte que nos intenten convencernos que Jackson y Crispi son un par de estúpidos de la política que nada saben, una especie de nerd del partido, cuando en realidad no son nada de eso. Otras cosas sí, pero eso no. Hasta Araceli Farías, la secretaria general del partido, sabía. Araceli escribió, así, textual: del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente, hoy tipo 20 horas, para tener todos los antecedentes. Ajustar el relato. Y salía de vocería. Sería importante que Juan Ignacio Latorre pudiera estar. Sí, ajustar relato, ajustar el cuento, ajustar las vocerías. Y Catalina Pérez, que demacrada decía que no sabía nada. Claro que es fuerte. Y también es fuerte el silencio de Jackson, tan hablador en sus tiempos de gloria y tan convenientemente silencioso ahora. Y esto es increíble porque el senador Juan Ignacio Latorre escribe y dice que quiere defender a Catalina Pérez y a la subsecretaria del Ministerio de la Vivienda, Tatiana Rojas, defenderlas a ellas. Y dice dejar caer a Contreras y Andrade, o sea, entregar sus cabezas, las bajas necesarias para poder parar todo. La subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, dijo que el ministro Carlos Montes sabía de los problemas de Democracia Viva. Después dijo que no sabía y ahora ha dicho de nuevo que sí sabía cuando está con el agua al cuello. Y además le dijo, es que le envió un documento, por eso sabía. Y es muy fuerte que el ministro Carlos Montes, después de decir que no sabía, el día jueves dijo que el documento que había recibido hace meses lo vio recién ahora y por eso ahora sabe, pero que no se explica mayormente en ese documento todo lo que estaba ocurriendo. Es fuerte. En los audios se escucha cómo ubican gente para trabajar con plata del Estado y donde ser militante de Revolución Democrática es un requisito sine qua non. Es un requisito fundamental para participar de esto. Por eso es tan fuerte como esta generación nueva está tan maleada y tiene tan poco respeto por el Estado y por las platas públicas. Y es increíble que el Partido Socialista siga apoyando a Carlos Montes. Él parece como una especie de mono porfiado. Y el Partido Socialista, con una actitud que tarde o temprano le va a pasar la cuenta, porque así de tonto es el asunto. La Fiscalía ordenó a la Policía de Investigaciones investigar cuándo supieron del desfalco Gabriel Boric y Miguel Crispi. Por eso el asunto ya llegó a la cúpula. Y además se vienen nuevas formalizaciones en el caso de otras fundaciones que están siendo investigadas. Por eso esto será gota a gota y muy agotador para el gobierno. Y la que está agotada, y se le nota mucho, es Carolina Toá, agotada, estresada, fuera de forma.
Y todo esto es lo que explotó cuando agarró a garabatos a una concejal de Renca y vicepresidenta de Demócratas que se llama Camila Avilés. Y Carolina Toá tuvo que disculparse públicamente por su salida de madre. Y también ha sido duro para el gobierno la formalización por el delito de secuestro de Luis Castillo. Este es un delincuente que fue indultado por el presidente Gabriel Boric. Recordemos que en una chapucería increíble, el presidente Gabriel Boric resolvió indultar a algunas personas y se introdujeron 2 personas en esa lista que no querían indultar y se sacaron otras 2 por error. Y cuando ya estaban indultados, agregaron los otros 2 que se habían omitido, pero quedaron 2 delincuentes. Bueno, ocurre que esto significó el despido de la primera ministra de Justicia que no es abogado, Marcela Ríos, un ejemplo de ignorancia jurídica en el cargo, de lo peor de este gobierno. Y también se fue Matías Mesa Lopendía, amigo del presidente Boric y jefe de gabinete del presidente, y se tuvo que ir. Bueno, este que indultaron se llama Luis Castillo y tiene un prontuario largo, 5 condenas, entre ellas hurto simple del 2005, lesiones menos graves del 2006, 2 por robo, una en 2007, otra en 2017, una más. Suma, escuche bien, 26 detenciones. Pese a esto, el presidente Gabriel Boric afirmó que no había indultado delincuentes, lo dijo textual. Bueno, resulta que este señor había cometido delito durante el estallido social, por lo que mandó una carta al presidente pidiendo el indulto. ¿Y qué dijo en la carta? Solo salí a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social, haciendo valer el divino derecho a la rebelión popular. Y agregó que era un preso político de esta rebelión popular. Bueno, el presidente Gabriel Boric faltó a la verdad cuando dijo que no era un delincuente, o por lo menos le faltó información, porque así de livianamente ejerció esta facultad exclusiva. Hay algunos que dicen que todo lo ocurrido esta semana puede mover la aguja del plebiscito. Yo lo dudo, porque yo creo que la gente ya tomó una decisión. Otros dicen que se podría equilibrar esta mala semana para el gobierno, al menos en parte, con la noticia exclusiva dada a conocer por Biobío sobre el gigantesco fraude tributario de 240.000 millones de pesos. Si se comprueba que esto es así, es de lejos el fraude más grande ocurrido en Chile. Hay más de 100.000 facturas falsas y 340 contribuyentes que podrían estar involucrados. Se detuvo a 55 personas, aunque no todas quedaron en prisión preventiva. Es posible que la mayoría, hay que decirlo, no sean empresarios. Hay empresarios, pero es posible que la mayoría no lo sean, sino que personas que armaron sociedades simplemente para defraudar sin que tengan alguna actividad productiva. Este caso contrarrestará todo lo ocurrido en la semana, lo malo del gobierno. Todo esto moverá la aguja en el plebiscito. La mayoría de las encuestas, las que conocemos hoy, indican que ganará el en contra. La victoria del a favor sería entonces una sorpresa. Ahora, las sorpresas existen, pero aunque gane una u otra opción, la crisis va a seguir, porque la crisis en Chile no es normativa, sino que es una crisis cultural. Biobío Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia
le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube un sentido a tus inversiones. CIDEF, garantía de confianza.